del camino que nos lleva a las naciones a gozar, pero Cristo nos guiará, al fin nos coronará, lo veré más claro cuando voy allá. Y habrá en felicidad por los santos, por los siglos están, y diremos la gloria y en nuestro triunfar lo veré más claro cuando muera allá. Agobiado de maldad en el mundo terrenal, él se busca protección y librarse ya del mal. Eso solo en el amor que ofrece nuestro Señor lo veré más claro cuando muera allá. Y allá en felicidad por los santos, por los siglos están, diremos la gloria de nuestro triunfar, lo veré más claro cuando muera allá. Peleando sin cesar, contra esto hay que batallar, pero nuestro corazón en Cristo tiene salvación. Él jamás nos dejará, del mal nos rescatará, lo veré más claro cuando muera allá. Y habrá en felicidad por los santos, por los siglos están, diremos la gloria de nuestro triunfar, lo veré más claro cuando muera allá. Oremos, hermanos, así como estamos. Señor Padre bendito, Padre amoroso, le damos gracias, Señor, primeramente, que perdone nuestros pecados, Señor, para participar en esta mañana de todos los mandamientos que vienen a cabo aquí, Señor, y el estudio de hoy, estudiar Santa Palabra, Señor. De igual manera le pedimos en esta mañana, Señor, por nuestras hermanas y nuestros hermanos, y el hermano que trae el estudio, Señor, sea usted con ellos, Señor, igualmente a toda la congregación aquí de las hermanas y hermanos que estamos aquí presentes, Señor, nos bendiga y nos siga protegiendo con eso hasta el momento, Señor. Le damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos ha dado, Señor, en esta semana que terminó, el día de ayer. Igualmente le agradecemos que nos permita servirle a usted como usted se merece en esta primer día de la semana que hoy iniciamos, Señor. En sus santas manos nos ponemos, Señor, y nos disponemos a escudriñar su santa palabra. De igual manera, le diga a mi hermano Roberto, Señor, para que siga preparando junto con toda su familia, Señor, y siga guiando esta congregación por buen camino, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor que nos permite tener la vida y igualmente prepararnos para poder estar aquí con bien. Aquellos que nos visitan, sean bienvenidos.
Sean bienvenidos a este lugar donde la Iglesia de Cristo nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Entonces, vamos a darle continuidad a nuestro estudio de el evangelismo. La semana pasada estábamos hablando sobre lo importante que es para poder impactar a las personas el no aislarnos del mundo. Cuando hablamos del mundo, no nos hacíamos el énfasis que la palabra mundo en el Nuevo Testamento hace énfasis a varios sentidos. Uno de ellos, y generalmente es el que más exaltamos o más le damos importancia con la palabra mundo, es al pecado. Cuando decimos no nos aislamos al mundo, es con la aplicación de la palabra a las personas, a la sociedad. Entonces, vamos a darle continuidad a ese punto. Y lo importante es que nosotros, estando en este mundo, reflejemos la luz de Cristo, reflejemos la luz que Dios ha brindado a las personas a través de la obediencia del Evangelio. Entonces, si nosotros somos aquellas personas que queremos animar al mundo a que se acerquen a escuchar del Evangelio y que sepan lo que significa, el por qué Dios realizó ese plan para poder salvar a la humanidad del mundo de pecado, pues entonces es importante que nosotros entendamos que debemos tener esa luz para aquellos que están a nuestro alrededor. No nos debemos opacar, no nos debemos esconder, sino que debemos de socializar con las personas y dar a conocer el Evangelio. Entonces, debemos de marcar una diferencia, hermanos. Debe existir una diferencia entre nosotros y las personas que sí son del mundo. Entonces, nosotros hemos remarcado que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, debemos de ser la diferencia y ser en este mundo de tinieblas la luz que Cristo ha depositado sobre nosotros. Hay un pasaje que no utilizamos, hermano. Utilizamos el contexto de Mateo capítulo número 5, el decir que somos la sal de esta tierra y que somos la luz de este mundo. Pero hay un pasaje que es muy similar, es en Filipenses. Le voy a pedir que me acompañen ahí en sus Biblias, en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, Filipenses capítulo 2, es el versículo 15, pero vamos a leer un poquito el contexto, hermanos. Del versículo número 12 al versículo 16, el énfasis es en el 15. Filipenses 2, del 12 al 15. Voy a pedir al hermano Pablo Vargas que me ayude en la lectura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupad en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16, hermano. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gracias. Entonces, si nosotros somos la luz de este mundo en el cual el mundo está lleno de tinieblas, que es el énfasis del versículo número 15, en el cual dice que deberíamos de ser irreprensibles y sencillos, y bueno, lo reduce en una frase. ¿Quién es aquel que es irreprensible? ¿Quién es aquel que debería ser sencillo? Bueno, dice, los hijos de Dios, que están sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y por tanto debemos de imitar a nuestro Dios. Un pasaje que me gusta siempre utilizar en paralelo a imitar a Dios por cuanto somos hijos de Dios es Efesios capítulo número 5 y versículo número 1, en el cual dice, sed imitadores de Dios, y dice, ¿cómo?
hijos amados. Entonces, debemos de imitar a Dios. Si Dios es la luz de este mundo, Juan capítulo número 1, versículo número 3 en adelante nos habla que la luz vino al mundo y hace el énfasis a Cristo. Y cuando habla de Juan el Bautista, dice que él fue a dar testimonio de la luz. Dice, él no es la luz, él fue a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Él es el que decía, dice, no soy yo el Mesías. Dice, viene detrás de mí. Y a ese dice, yo no soy digno de inclinarme para desatar las cuerdas de su calzado. Dice, y él es más poderoso que yo. Él es, aunque va a venir después, físicamente hablando, dice, él es antes que yo. Antes de que yo, él ya existía. Él era. Y él, dice, es la luz, que sin esa luz, dice, nada de lo que existe hubiera sido posible que existiera. Entonces, él es la luz de este mundo y por tanto, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de imitarle en ser la luz de este mundo. Dice, ustedes deberían ser como luminares, resplandeciendo en este mundo que está, dice, es una generación maligna, perversa, pero ustedes están en medio de todas esas tinieblas del mundo. Debemos, dice, resplandecer, debemos de iluminar. Imagínense, hermanos, si estábamos hablando de que no debemos aislarnos, la semana pasada estamos hablando que no seamos personas que se aíslen. Cuando decimos que no seamos amigos del mundo, no nos estamos haciendo referencia de que, bueno, usted no es de la iglesia, no es santo, no está justificado en Cristo, por lo tanto, es de lo peor, no tengo nada que ver con usted. Entonces, esto no significa que no nos hagamos amigos del mundo, sino que no nos comportemos como ellos, no hablemos como ellos, no hagamos lo que ellos hacen, sino que nosotros debemos de estar en este mundo, no nos podemos aislar, no nos podemos separar del mundo, hermanos, porque aquí Dios nos ha puesto. Recuérdense la oración del Señor Jesús, y lo utilizábamos la semana pasada, en Juan capítulo número 17, Señor, te ruego, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No nos podemos salir de este mundo, hermanos. Dios nos puso aquí con un propósito. Entonces, exacto, ser la luz de este mundo. Debemos de resplandecer. Debemos de ser, versículo número 12, que dice, ocuparse en su salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Dios está con ustedes. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Que nosotros hagamos, nos ocupemos, estemos activos, estemos trabajando y también estemos ocupados por preocuparnos por las almas que no conocen de Cristo. Tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que socializar con ellos para que vean que existe una diferencia. Hay una cosa, hermanos, yo vengo de una ciudad pequeña, siempre se ha dicho eso y pues a mí me tocó vivirlo. La diferencia de una ciudad pequeña a una ciudad grande, bueno, cuando yo llegué a Querétaro, no es la Querétaro de ahorita, todavía era más pequeña. Aún así, se notaba una diferencia. En las ciudades pequeñas, usted va caminando, a personas que usted ve, hola, buenos días, y se saluda viéndose. Algunos, si ya tienen una relación todavía más cercana, se va y se saluda a mano o abrazo. Entonces, aquí pasas y como si no hubiera pasado nadie. Entonces, aquí nosotros como cristianos, hermanos, debemos de marcar esa diferencia, que estamos notando de que existe ahí el vecino, que existe mi compañero, que son alguien que son importantes porque Dios lo creó, es una alma en la cual Dios está interesado por ella. Entonces, si Dios está interesado por las almas que están perdidas y quieren que conozca la verdad, nosotros como hijos de Dios, siendo la luz, debemos de estar interesados por las almas, tener una sociedad, una relación con las personas y que se den cuenta que buscamos ser amables con las personas, tratarlos, saludarlos y saber que estamos notando que existe.
no que los dejemos a un lado, no que lo menospreciamos, sino que son importantes, son personas que a Dios les interesa su alma. Debemos de marcar una diferencia con la relación que existe en la sociedad del mundo. Entonces, mientras tengamos una oportunidad, hermanos, charlemos, hablemos con alguna persona, porque de esta manera vamos a ser diferentes a los del mundo. ¿Okay? Si esa forma de relación existe, entonces no los podemos obligar, ¿verdad? No los vamos a agobiar tampoco, estar insiste, pero simplemente el que se note de que somos diferentes los del mundo, que existe ese interés por las personas y que exista una posibilidad. Cuando hacer eso, abrimos una puerta de que existe la posibilidad de que, ok, ya tiene esa confianza. Ahora, en algún momento, podemos iniciar esa conversación acerca de Cristo, acerca de su palabra, acerca de la iglesia. Y entonces ahí es donde con esa confianza va a ser más difícil que él se vaya a querer cerrar a escuchar las palabras. ¿Por qué? Porque él ya tuvo una relación con nosotros. Entonces, tengamos esa oportunidad, hermanos, con las personas del mundo. El mundo, a diferencia del cristiano, hermanos, no tiene una esperanza. Y esa diferencia en nuestras vidas debe de ser notable, debe de mirarse. Fíjense, Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo número 15, versículos 13 al 16. Romanos 15, versículos 13 al 16. Hermano Salvador, por favor. 15 al 16. 13 al 16. Pero es Romanos 15. Así es, hermano. Versículos 13 al 16. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. ¿En qué está, hermano? Romano. Romanos 15, ¿sí? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Ok, muchas gracias, hermano. Fíjese, está hablando desde el principio de esta lectura de que tenemos un Dios que es de esperanza. Entonces, no estamos hablando de un Dios diferente al que el mundo va a buscar idolatrar, va a buscar servir, en el cual nosotros estamos seguros, estamos confiados. La acción de tener una esperanza, hermano, siempre va de la mano, siempre va en conjunto con la fe. La fe, Hebreos capítulo 11, versículo número 1, es pues la fe, es la certeza ¿de qué? De lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Eso es tener esperanza, hermanos. La esperanza siempre va de la mano de la fe. La seguridad, la certeza, la convicción de que tenemos de que al Dios que servimos es un Dios que nos da promesas y nos da esperanza. Esa es la diferencia que el mundo no tiene. Ellos no conocen al Dios verdadero. Ellos sirven a ídolos en los cuales no, lo que les prometen es falso. Pero nosotros estamos convencidos de que al Dios que buscamos adorar y servir es el verdadero, y promesa que Él da
Él la cumple y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, el Dios de esperanza, dice, los llene de todo gozo y paz. Eso va a ser posible, hermanos, porque Dios es el único que nos puede dar esa paz y ese gozo. Fuera de él, hermanos, vamos a tener gozo, sí, pero un gozo vano, un gozo del mundo. Pero en Dios vamos a tener el verdadero gozo que va a ser por la eternidad y esa es nuestra esperanza. Y dice aquí menciona, en el creer, dice, para que abundes otra vez, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo, lo que nos ha dejado, nos ha trazado por los santos hombres de Dios, dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, ellos hablaron, dice anteriormente, se me fue la frase, interpretación privada es la frase, bueno, dice, en ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no viene del hombre. El hombre nos podemos equivocar, el hombre podemos escribir algo es verdadero en la actualidad, pero el día de mañana cambia, pero las palabras de Dios van a ser firmes, van a ser verdaderas ayer, hoy y siempre. Siempre, porque dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo número 1, que le hace la comparación con la hierba que se va a secar, la flor se va a caer, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, esas promesas, esa esperanza que Dios nos da, son firmes, hermanos. Dice, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieran. Entonces, confiamos que estas profecías, que estas palabras provienen de Dios y por tanto son fieles, nos dan esperanza. El mundo no tiene esa esperanza, hermanos. Nosotros debemos de brotar. ¿De qué manera? Esa esperanza. Dice, ¿estamos seguros? Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos. ¿De qué cosas están llenos? Bueno, ahí el versículo, el 14. ¿De vosotros mismos estáis llenos de qué? De bondad. ¿Y qué más? Todo conocimiento. Fíjense, de tal manera, por tanto, que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿De qué manera vamos a amonestar? Con bondad, con el conocimiento de la verdad, hermanos. Esa es la manera que podemos estar confiados de que podemos estar en familia en el Señor. ¿Va a ser necesario a veces amonestarnos? Sí. Va a ser necesario amonestarnos los unos a los otros, pero con este conocimiento, no con el del hombre, no con mi perspectiva, no con mi forma de pensar, con la palabra de Dios, en bondad, hermanos. Y de esa manera, si nosotros somos bondadosos con las personas, amonestamos en amor a las personas, si nosotros tenemos una relación con las personas, socializamos, somos amigables con las demás personas, cuando sea necesario amonestar, él va a saber que es cierto, no se va a alejar. Bueno, va a haber personas necias, que no van a querer cambiar, pero está seguro que ese consejo es verdadero, porque ya tuvo una relación, ya se está relacionando con ellos. Entonces, hay a veces dichos respecto al amigo, y un amigo no es aquel que te va a mal aconsejar, un amigo no es el que te va a decir que hagas algo que no es correcto, que puede ser vano, algo del mundo, sino un amigo verdadero te va a llamar la atención, te va a amonestar. Entonces nosotros hacemos esa diferencia a la del mundo. Por tanto, vamos a mostrarles a ellos que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Y luego menciona aquí, en el 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, los que no conocen de Cristo, hermanos, dice, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Algo bonito, hermanos, es que
en nosotros marcar esa diferencia y poder hablar de Cristo a las personas del mundo, es que si Él acepta el que podamos hablarles, podamos ir a su hogar o que ellos vayan a nuestro hogar o que ellos vengan al lugar de reunión y podamos seguir hablándoles, enseñándoles, instruirlos lo que es el evangelio y cómo obedecerlo. El día de mañana, cuando él, un corazón humilde, se arrepienta y diga, entiendo que sin Cristo estoy perdido, entiendo que sigo en pecado, entiendo y la necesidad de bautizarme para el perdón de mis pecados y que el Señor me añada a su cuerpo, que es la iglesia. Cuando exista ello, dice aquí, con los gentiles, los que no conocen de Cristo, dice, va a ser delante de Dios una ofrenda agradable. Dice, santificada por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos lograr, hermanos, cuando no nos aislamos del mundo, sino estamos con ellos, relacionándonos. Fíjese, otro pasaje, Hebreos capítulo número 3. El escritor a los Hebreos en el capítulo número 3 solamente va a ser un versículo. Versículo número 6. Hebreos 3, 6. Hermana Edna, de favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, de la cual casa somos nosotros, si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gobierno sin esperanza. ¿Okay? ¿En qué nos gloriamos? Dice el pasaje. En la esperanza. ¿Cómo es gloriarse en la esperanza? Estar todos desanimados, todos decaídos, estar llenos de afanes, siempre con de mal humor, hablando, de una manera con aspereza a aquellos que nos rodean. Vamos a mostrar así nuestra esperanza en Cristo. Obviamente es todo lo contrario, hermanos. Dice, y el gloriarnos en la esperanza es nuestro gozo, hermanos. En eso nos gloriamos, es nuestra confianza y es nuestra seguridad. Dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero, ¿de qué manera vamos a hacer casa de la familia de Dios? Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, hermanos. Eso tiene que ser notorio, hermanos, cuando estamos en Cristo Jesús y que nos gloriamos en sus promesas, en su palabra. Debe de ser notorio a aquellos que están a nuestro alrededor, porque de esa manera vivimos. Ok, que va a haber problemáticas, sí, y que va a haber diferencias, sí, va a haber, hermanos, pero estando en Cristo y siguiendo que necesitamos seguir firmes en este camino, vamos a buscar salir adelante, encomendarnos en las manos de Dios para que Él nos ayude a salir de esas problemáticas, a ser victorioso en Cristo Jesús. ¿Está levantado, hermano? ¿Sí, hermano? Otra versión, hermano. Ajá. Mas Cristo lo era como hijo constituido sobre la casa del Señor, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme el denuedo y el regocijo de nuestra esperanza hasta el fin. Muchas gracias, hermana. Interesante ahí, la parte B. ¿Qué versión es esa, hermana? Versión moderna. Versión moderna, ok. Entonces, el retener la firmeza, fíjense, hermanos, es, ok, decidimos dar nuestra vida al Señor. Reconocemos que estamos en pecado y por ello obedecemos el Evangelio para que se nos perdone. Entonces, desde ahí en adelante debemos de estar arraigados, cimentados, asidos, de tal manera que vamos a permanecer firmes con esa confianza. Y gloriarnos en esa versión, en vez de gloriarnos, dice, estando gozosos en esa esperanza. Entonces, tiene que ser notorio, hermanos, tiene que ser notorio de las personas. ¿Cree usted que si es todo lo contrario, en vez de demostrar nuestra gloria, nuestro gozo, nuestra firmeza en este camino del Señor que Él nos ha puesto y encomendado, va a haber momentos que no son fáciles seguir en este camino?
va a ser ajustado, va a ser apretado. Él mismo dijo que es la puerta estrecha, un camino angosto. Aún así, aunque sea angosto, aunque va a haber dificultades en algunos momentos, siempre mi mente es, esto es temporal. Allá está mi esperanza eterna en los cielos. El Señor está reinando a la diestra del Padre en los cielos. Si permanecemos firmes, Él va a ser fiel en cumplir esas promesas. Entonces, sigamos adelante. Si no hacemos eso, hermanos, ¿cree que el mundo va a confiarse en que nosotros le hablemos de Cristo? Si siempre estamos renegando, si siempre estamos viviendo negativamente en esta vida, ¿cree que usted va a ser confiable en nuestras palabras de acérquese a la iglesia? Si vivimos de esa manera, entonces tenemos que vivir en firmeza en esta esperanza. Otro pasaje, ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 10. Versículos 23 al 24. Hebreos 10, 23 al 24. Hermana Maricela, por favor. Mantengamos firmes y fructuosa la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos a la obra y a las buenas obras. Está hablando entre la hermandad, hermanos. Está hablando ahí en el contexto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino al reunirnos, al congregarnos, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca, hermanos. Venimos, muchos negativamente van a decir, bueno, vienen hablando de esos 2000 años, que el día está cerca. Bueno, el día está cerca, y lo que la iglesia estaba anhelando era la venida del Señor, lo que le llaman en ese tiempo, en ese momento, el Maranata. Sí, Señor, ven ya. Ya queremos que venga, Señor, ya queremos que haga el día del juicio, ya queremos estar contigo por la eternidad. Bueno, entonces, para ello, dice, tienen que exhortarse, tienen que congregarse, tienen que estimularse al amor y a las buenas obras. Estamos hablando aquí en el contexto entre la hermandad, pero los de afuera, ¿qué van a ver? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros, entre la familia? Para que ellos se puedan animar a poder venir y a conocer, bueno, ¿qué les ayudó a ellos para poder hacer ese cambio? Bueno, en una familia del mundo están con gritos, de un día para otro, un día está muy alegre, principalmente la quincena, luego el día de mañana ya están ahora gritándose. Entonces, ¿por qué ellos son diferentes? Quiero conocer eso. ¿De qué me puedes hablar? ¿Qué hizo ese cambio? Entonces, necesitamos vivir y relacionarnos con las personas. Hay otro pasaje, hermanos, ya no va a haber tiempo para poder leerlo, para seguir continuando con la lección. Ahí pueden anotar Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Hablan acerca de igualmente de esta esperanza que va a ser, es incontaminada, inmarcesible. Entonces, dice reservada en los cielos. Y el Señor es quien nos guarda para poder alcanzar esas promesas. Okay. La esperanza de la Biblia, hermanos, tiene como fundamento, decíamos en momentos, la fe en Dios. Esa fe nos fue dada por Dios, hermanos. No es que sea por nuestras obras. Dice Efesios capítulo 2, versículo número 8, el cual dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Entonces, gracias a Dios podemos tener esa fe, esa esperanza. Tomémosla y no nos soltemos de ella, hermanos. Que los del mundo vean esa diferencia. Que estén admirando ese comportamiento y esa confianza que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, igualmente. Nos van a cuestionar por la esperanza que tenemos, hermanos. Si nos santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, dice, que les demande, que les pregunte, que les cuestione sobre su esperanza. ¿Cree usted que las personas del mundo se van a acercar a nosotros y preguntarnos sobre la esperanza si no vivimos gozándonos en esa esperanza? No van a preguntar. Porque no se ve. Entonces, para que ellos puedan notar esa diferencia y acercarse y preguntarnos sobre esa esperanza que tenemos que vivir confiados, hermanos. Tenemos que vivir diferente a los del mundo y que sea notorio esas buenas obras. No para que nos digan, qué buena persona es, sino para que tengan la oportunidad de glorificar a aquel que nos ha ayudado a transformar nuestra vida. Gracias a Dios, a Él sea la honra y la gloria. Entonces, brindemos esa oportunidad a los del mundo. La contraparte, el mundo no tiene esta esperanza. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Versículo número 12. Hermana Juanita Vargas. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Está haciendo la referencia a los gentiles. En el versículo número 1 dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, dice el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y el mundo en la actualidad así se encuentra. Dice algo importantísimo, están sin Cristo. No están cercas, sino están ajenos, alejados a estas promesas, hermanos, que hemos alcanzado, que debemos de hacer notorio a ellos. Están perdidos, dice, sin ninguna esperanza. Es triste, hermano, que cuando nos encontrábamos en esa situación, no podíamos notar esa diferencia, porque estábamos cegados en el mundo, en el pecado. El enemigo nos tenía bien agarrados, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, es triste que estas personas así se anden moviendo en la actualidad. Dice, sin Dios en el mundo, sin Dios en sus vidas. Entonces, realmente, hermanos, es una diferencia abismal. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, al cristiano a tener a Cristo en su vida, a Dios en todo lo que realice, una promesa y una esperanza. Realmente una diferencia enorme. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo número 4. Versículo número 13. Hermano Rodolfo, de favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Gracias. Ok, debemos de ser diferentes a lo del mundo porque ellos no tienen esperanza. Hablando acerca de la muerte, para ellos se acabó todo. Ya no existe ninguna posibilidad. Y va a haber religiones en el mundo que todavía le van a dar una posibilidad, que haga una cosa y que haga otra cosa y que haga otra cosa y que haga otra cosa, y en cada cosa son 1,000 pesos. Bien. El dinero no va a hacer nada, hermanos. Dios nos ha dado una posibilidad de tener una comunión con Él. Dios nos ha dado el plan para que podamos ser perdonados de todo aquello que hicimos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eso es el Evangelio. Tenemos que dárselo a conocer a las personas que no lo conocen. Dice ahí, no queremos, dice Pablo, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Hablando acerca de referencia hacia la muerte,
Dice, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La muerte para el cristiano, hermanos, es un gozo, porque obviamente aquellas personas que mueren fiel al Señor, que murieron siendo obedientes a la voluntad del Señor, al Evangelio, y no solamente que se pasaron al frente, hicieron su confesión, se arrepintieron y entregaron su vida a partir de ese momento, sino que buscaron la fidelidad al Evangelio vivida cada día, y vivir cada paso ahora en Cristo Jesús. Entonces, eso es un gozo, hermanos, porque sabemos que está en otro lugar, esperando el juicio final, esperando aquel momento que venga por segunda vez el Señor Jesús y sea como juez, pero Él ya está asegurado por la esperanza. Dice, en el mundo no tienen esa esperanza. Hay llanto, hay dolor, hay gritos, hay vicios en los funerales. En Cristo Jesús hay alegría, hay canto, hay gozo, hay oración, hay meditación de la palabra del Señor. Un contraste enorme. Entonces, debemos de buscar eso. ¿Sí, hermano? Los que murieron en el Señor, hermano, buscaron justicia e hicieron justicia. Elizabeth y Zacarías, los papás de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que ambos eran justos, y es lo que a lo que también somos llamados, a ser justos como nuestro Padre es justo. Y también dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, una palabra que usamos allá en los filipenses. Dice, y en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que hay mucho por hacer, por aprender, por escudriñar. Así es, hermano. Sí. Es la voluntad del Señor. Así es. Entonces, debemos de marcar una diferencia, hermanos. El otro punto, hermanos, ya no lo vamos a alcanzar a explicar. Es la vergüenza. En el mundo hay temor, hay vergüenza. En el cristiano no se avergüenza por las cosas de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8. Versículo 12 y versículo 16. Y Marcos, capítulo 8, versículo 38. Nos gloriamos, no nos da vergüenza. El mundo se puede burlar de nosotros por seguir a Cristo, pero para nosotros es todo lo contrario. Es nuestra gloria y es nuestra esperanza. Es el mensaje de salvación. Hasta ahí le dejamos, hermanos. Vamos a dar un espacio de unos 9 minutos y regresamos a la segunda parte. Dios lo bendiga.